Hola, les habla el ingeniero Gerardo Leal y en esta ocasión hablaremos sobre el método de análisis de malla, que es una aplicación sistematizada de las leyes de Kirchhoff en la solución de circuitos eléctricos. Para la explicación de este método partiremos del circuito que se muestra en la figura, en la cual hay dos mallas, tres ramas y dos nodos. El nodo A nos permite identificar la rama conformada por las resistencias de 10 y 8 ohmios y la fuente de 50 voltios. También la siguiente rama está formada por la fuente de 25 voltios y la resistencia de 20 ohmios. Y la tercera rama estaría formada por la fuente de 20 voltios, la resistencia de 15 ohmios y la fuente de 30 voltios. La primera corriente de rama la llamaremos IR1 y es la que se desplaza desde el nodo B hacia el nodo A pasando por la fuente de 50 voltios y las resistencias de 8 y 10 ohmios. Luego la corriente de rama IR2 es la que se mueve desde el nodo A hasta el nodo B pasando por la fuente de 25 voltios y la resistencia de 20 ohmios. La corriente de rama IR3 es la que se mueve desde el nodo A hacia el nodo B pasando por la fuente de 20 voltios, la resistencia de 15 ohmios y la fuente de 30 voltios. Para la aplicación del método debemos entonces establecer lo que se llama una corriente de malla, que en este caso la voy a identificar como I1 para la malla 1. Esta corriente de malla es la trayectoria cerrada partiendo desde un punto específico del circuito y llegando al mismo punto. Esto es lo que en circuitos eléctricos se conoce como malla, que es la trayectoria de circuito cerrado que tienen un mismo punto de origen y un mismo punto de fin. Por ejemplo, en la malla 1 podemos iniciar el recorrido en la fuente de 50 voltios y finalizar ese recorrido en la misma fuente de 50 voltios. Y en la malla 2, entonces podemos, por ejemplo, comenzar el recorrido en la fuente de 25 voltios y siguiendo las agujas del reloj podemos llegar entonces otra vez a la fuente de 25 voltios. Y en cada uno de los elementos del circuito iremos aplicando la sumatoria de voltajes, que es lo que establece la segunda ley de Kirchhoff, en el que se dice que la suma de las tensiones en una trayectoria cerrada de circuito es igual a 0. Para la aplicación del método, entonces, comencemos por plantear lo que se conoce como las ecuaciones de malla. En este caso, aplicando la LKB, es decir, la ley de Kirchhoff de voltajes en la malla 1, comenzamos a plantear la ecuación y tendremos la siguiente expresión algebraica. Ahora, veamos de dónde se obtiene esta expresión. Primero, la fuente de 50 voltios, si analizamos el recorrido en forma horaria, encontramos que la corriente I1, la corriente de malla 1, entra por el negativo de la fuente. Por eso en la ecuación aparece como menos 50 voltios. Seguidamente, la caída de tensión en la resistencia de 8 ohmios la representaremos en la ecuación como el producto de I por R o R por I, aplicando la ley de Ohm. En este caso, matemáticamente la escribimos como 8 y 1, es decir, 8 ohmios multiplicado por la corriente de malla I1. La siguiente caída de tensión es en la resistencia de 10 ohmios y la obtendremos multiplicando la corriente I1 por la resistencia de 10 ohmios. Nótese que en las resistencias los signos son positivos, ya que aplicando el método de esta manera siempre el recorrido de las corrientes de malla coincidirá con la dirección de corriente que hemos establecido para cada malla. Luego, en la siguiente fuente vamos a encontrar que la corriente de malla entra por el negativo y en este caso escribimos en la ecuación menos 25 voltios. Y ahora, en la resistencia de 20 ohmios, tenemos que la corriente de malla 1 baja por la resistencia y la corriente de malla 2 sube. Por esa razón tendremos entonces en la determinación del voltaje en esa resistencia el producto de 20 ohmios por la diferencia de corrientes I1 positiva menos I2 negativa. En este caso I1, como es la corriente de malla en la cual estamos haciendo el recorrido, pues es la que va a ir identificada con el signo positivo. Y la corriente I2 tendrá signo negativo ya que tiene una dirección contraria a la corriente de malla 1. Ahora veamos el análisis de cada uno de los términos que aparecen en la expresión. En primer término, la corriente I1, 8 y 1, la vamos a sumar con 10 y 1. Tendríamos entonces 18 y 1. Luego, con 20 y 1 tendríamos entonces 38 y 1 como primer término de la ecuación simplificada.
Al analizar la ecuación simplificada previo a la sumatoria de las corrientes I1, tendríamos entonces el término independiente de menos 50 con el de menos 25. Por lo tanto, tendríamos menos 75 voltios más los 38 I1 que habíamos sumado previamente, menos 20 I2, que es lo que queda como término de la siguiente variable, que en este caso es la corriente de malla 2. Ordenando la ecuación, finalmente tendríamos como ecuación de malla 1 la expresión que se muestra allí, 38I1 menos 20I2 igual a 75, ya que el menos 75 pasa al miembro de la derecha con signo positivo. Y esta entonces la llamaremos ecuación de la malla 1. Veamos ahora el mismo método, pero aplicado a la malla 2. En este caso, aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes en la malla 2, tendremos la siguiente expresión algebraica. Esta expresión algebraica sale de tomar como punto de partida la fuente de 25 voltios. Como la corriente de malla 2 entra por el positivo, entonces colocamos en la expresión más 25 voltios. Luego más 20 voltios, ya que entramos por el positivo. Y luego en la resistencia de 15 ohmios tendremos el producto de 15 por la corriente I2. Luego más 30 voltios, que es la siguiente fuente. Y finalmente volvemos a encontrar la resistencia de 20 ohmios, pero ahora como estamos en la malla I2, entonces tendríamos I2 menos I1, ya que la corriente I2 es la positiva porque es la que lleva la secuencia o la trayectoria que estamos realizando, y la corriente I1 se opone a I2. Por esa razón entonces la expresión quedaría 20I2 menos I1. Y por supuesto igual a 0, que es lo que establece la ley de Kirchhoff de voltajes. Simplificando la ecuación a través de la eliminación de paréntesis, empezando a asociar términos independientes y términos que tengan la misma variable, la expresión comienza a acomodarse de la siguiente forma. Tendríamos 25 más 20 voltios, serían 45 más 30, 75 voltios. Tendríamos acá 25, 20 y 30. Eso nos daría entonces la sumatoria de los tres términos independientes. La expresión nueva quedaría entonces como 75 voltios más 35I2. Este 35I2 se obtiene de sumar 15I2 más 20I2. Y menos 20I1 queda exactamente igual, ya que no hay ningún otro término que esté asociado a la variable I1. Acomodando la ecuación nuevamente en orden, nos quedaría la expresión final como menos 20I1 más 35I2 igual a menos 75, ya que el 75 de la derecha pasa como negativo al lado del otro miembro. Esta entonces será la ecuación de la malla 2. Ahora vamos a plantear, partiendo de las ecuaciones que ya obtuvimos, nuestro sistema de ecuaciones. Tendríamos 38I1 menos 20I2 igual a 75 y menos 20I1 más 35I2 igual a menos 75. Un sistema de ecuaciones de este tipo lo podríamos resolver por cualquiera de los métodos algebraicos que nosotros conozcamos. En este caso, para la explicación voy a utilizar un método bastante sencillo, utilizando una calculadora que tenga, por supuesto, la posibilidad de solución de sistemas de ecuaciones. En forma genérica, el sistema de ecuaciones, en este caso de dos ecuaciones con dos incógnitas, sería representado en forma genérica como se muestra allí por los coeficientes A1, B1 y C1 para la ecuación 1 y los coeficientes A2, B2 y C2 para la ecuación 2. Nótese que las dos incógnitas de este sistema de ecuaciones pues serían X y Y. Esto sería matemáticamente hablando. Para resolver ese sistema de ecuaciones utilizando una calculadora, pues deberíamos tomar en cuenta que la calculadora debe tener la posibilidad de solución de sistemas de ecuaciones. Presionando en la tecla Mode de la calculadora podemos ubicar la opción EQN, que se refiere a la función que permite solucionar sistemas de ecuaciones. Una vez que seleccionamos el modo de solución de sistemas de ecuaciones, entonces la calculadora nos pregunta el número de incógnitas. En el ejemplo que estamos analizando, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, al seleccionar las dos incógnitas, la calculadora nos pregunta el coeficiente A de la ecuación 1. Debemos introducir el valor y luego el coeficiente B de la ecuación 1, y así sucesivamente iremos introduciendo los diferentes coeficientes de ambas ecuaciones para completar la solución del sistema. Si analizamos ahora la solución del sistema de ecuaciones, vamos a obtener que la ecuación
desde el punto de vista del planteamiento de las leyes de Kirchhoff sería 38 y 1 menos 20 y 2 igual a 75 para la malla 1, menos 20 y 1 más 35 y 2 igual a 75 para la malla 2. Y en forma genérica, como lo habíamos explicado anteriormente, la ecuación matemática sería A1x más B1y igual a C1 para la ecuación 1 y A2x más B2y igual a C2 para la ecuación 2. Los coeficientes de cada una entonces de las ecuaciones antes mencionadas serían A1 igual a 38, B1 igual a menos 20 y C1 igual a 75, A2 igual a menos 20, B2 igual a 35 y C2 igual a menos 75. Si sustituimos estos coeficientes aplicando el método con la calculadora antes mencionado, pues llegaremos entonces a la solución del sistema de ecuaciones en el que el valor de la variable x será de 1.21 y el valor de la variable y será de menos 1.45. Haciendo la analogía de los sistemas de ecuaciones antes planteados, pues entonces I1, que corresponde al valor de la variable x, tendrá un valor de 1.21 amperes e I2 tendrá un valor de menos 1.45 amperios por analogía con la variable y en la solución matemática del sistema de ecuaciones. Luego entonces con las corrientes de malla podemos determinar cualquiera de las variables del sistema. Las corrientes de rama IR1, IR2 y IR3 que ya habíamos mencionado anteriormente tendrían los siguientes valores. IR1 coincide en la trayectoria, en la dirección con I1. Por lo tanto, directamente podemos decir que IR1 es igual a 1.21 amperios. Por otra parte, IR2 coincide con la dirección de I1 y se opone a la dirección de I2. Por lo tanto, IR2 es I1 menos I2. Si sustituimos los valores, I1 sería 1.21 e I2 sería menos 1.45. Resolviendo el producto de signos que está allí en el paréntesis, entonces nos quedaría que el resultado total sería que IR2 tiene un valor de 2,66 amperios. Y luego IR3 coincide en la trayectoria de I2 o en la dirección de I2. Por lo tanto, podemos decir directamente que IR3 es igual a I2, es decir, IR3 es igual a menos 1.45 amperios. Nótese que los tres valores tienen, en el caso de IR1, un valor y un signo positivo, lo cual quiere decir que la dirección que yo le di a IR1 es correcta. IR2 también tiene signo positivo, también la dirección fue correcta. IR3 tiene un signo negativo. Esto indica que la dirección que yo marqué para IR3 moviéndose desde el nodo A hacia el nodo B es en realidad contraria. Quiere decir que si le llevamos a la práctica o en un sistema de simulación este circuito, la dirección de corriente iría desde B hacia A. Pero el valor de 1.45 amperios es correcto. Así que simplemente es solo un resultado negativo que indica que la dirección que seleccionamos arbitrariamente al inicio del planteamiento del método, pues escogimos una dirección contraria. Pero esto no afecta para nada el resultado del circuito. Luego, para hacer una comprobación, entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo A. Y allí podemos decir entonces que, según la ley de Kirchhoff, las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso entra al nodo A IR1 y salen IR2 y IR3. Por lo tanto, la ecuación de la ley de Kirchhoff de corrientes en este caso sería IR1 igual a IR2 más IR3. Por lo tanto, sustituyendo los respectivos valores de las tres corrientes de rama, nos quedaría que 1.21 amperios es igual a 2.66 amperios, pero como IR3 es negativa, entonces quedaría menos 1.45 amperios. Resolviendo esa operación matemática, nos queda entonces que se cumple la igualdad de que 1.21 amperios en el lado izquierdo es igual a 1.21 amperios del lado derecho. Y de esta forma, entonces, comprobamos la solución del circuito planteado. Bien. Con esto finalizamos entonces la explicación del método de análisis de malla. Esperamos que esto les sea de mucho provecho para quienes están estudiando el área de circuitos eléctricos y los espero en otro próximo video. Saludos y feliz día.